Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a explicar el tema sobre qué trata la derivación genética. Vamos a explicar un poco de la teoría, de lo que es sus causas, a lo mejor sus conclusiones y tal. Y también un poco del cuello de la botella con mi compañero Darly Maldonado. ¿Qué se dice? Que la deriva de la genética también es conocida como la deriva génica, que es la deriva alélica o efecto Sewall-Wright, por el biólogo que está aquí, Sewall-Wright. Bueno, la deriva genética es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural, cambiando las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo. O sea, que van avanzando o cambiando. Es un efecto estostático que es secuencia del muestreo aleatorio en la reproducción de la pérdida de unos alelos por azar y no por la selección natural. Esto también se trata de un cambio aleatorio en la frecuencia de alelos de una generación a otra. O sea, como que puede tener a lo mejor, puede disminuir los alelos o aumentar los alelos. También sabemos que la deriva genética tiene a formar una población homocigota, como la vemos aquí, la población homocigota. Es decir, es decir, que eso tiende a eliminar los genotipos heterocigotos. No acepta los heterocigotos, sino que solo es algo homocigoto. Además, ya que sabemos que en cada población puede ser distintos alelos. Los distintos alelos que se pierden y se fijan de los heterocigotos, porque la deriva genética solo tiende a ser una población homocigota. Esto hace que la deriva hace que dos o más poblaciones de la misma especie tiendan a diferenciarse genéticamente. Como sabemos, la frecuencia de un alelo puede cambiar de una generación a otra gracias a los que se llaman los errores de muestreo. Como aquí está la variabilidad pequeña a la escala o la variabilidad pequeña a gran escala. Esto es lo que sabemos que puede cambiar, depende con esto. Esto es un factor que influye mucho en el momento que puede cambiar. Ya que todos los alelos de la población son solo la misma pequeña de una fracción, pasará a la siguiente, a su siguiente fase. También tenemos entonces, ¿qué hemos recalcado de aquí? Que la derivación genética se la conoce como efecto Swall-Wright biólogo, por el biólogo. También que la deriva genética solo tiende a formar una población homocigota y que es un efecto que va perdiendo, que es un efecto que con el cambio o pueden disminuir alelos o aumentar alelos. Como siguiente punto tenemos las causas de la deriva genética. Como bien sabemos, todas las derivas genéticas se originan a partir del error del muestreo. Por eso dije en la página anterior que sí influye mucho esto al error del muestreo cuando cambian. Esto se viene porque existen varias maneras diferentes por las que se puede originarse dicho error. En los recursos, en los recursos es porque una población puede verse reducida tamaño durante varias generaciones debido a las limitaciones en el espacio o los alimentos o algún otro recurso crítico. Por ejemplo, aquí tenemos la población inicial y cómo es que poco a poco esta población inicial va a pasar a una reducción de la población. Otra causa que tenemos es el efecto de fundador. ¿Qué es el efecto de fundador? El efecto de fundador es el que se debe a la instalación de una población por un número pequeño de individuos. Un número pequeño de individuos, aunque una población puede aumentar y volverse bastante grande. Los genes portados, los genes portados por todos sus miembros derivan de los pocos genes presentes originalmente en los fundadores. También sabemos que eh, de los genes de los fundadores, los acontecimientos al azar afectan algunos genes presentes en los fundadores que tendrán influencia importante en la composición de la población general. Como tenemos, aquí está. Luego sigo explicando esto. Terminemos con la última causa de la deriva genética y sigo explicando. El cuello de la botella.
¿Qué es el cuello de la botella? Eso también lo va a explicar mi compañero Darle. El cuello de la botella consiste en que una población sufre una reducción drástica en su tamaño, dando esto lugar a una población con alta probabilidad de sufrir una deriva genética. Cualquier mutación en un individuo se amplificará en la comunidad cuando ésta crezca de nuevo. Los eventos de cuello de botella también son caracterizados por producir una reducción de la diversidad genética de las especies, debido a la extensión de los alelos menos frecuentes. Entonces, ¿cómo vamos diciendo que son las causas de la deriva genética? Aquí tenemos la población inicial. Todo esto, digamos que son especies, ¿no? La población inicial se va a ver afectada un poco por el cuello de la botella y va a provocar una reducción de la población. Esa reducción de la población va a estar prácticamente en los que son los seres vivos muertos. En la siguiente se van a ver aquí los individuos que sobreviven. Los individuos que sobreviven pasarían a la población siguiente. Y en la cantidad de acá, en la botella mayor, va a estar la población siguiente. O sea, seguimos con los efectos de la deriva genética. Como antes dije, la deriva genética también conocida iba a dar como una población solo homocigota. Entre una, y esto va a tener que ver mucho con esto, heterocigota y que disminuye los alelos o aumenta, disminuyen o aumentan. Y en esto aquí vamos a ver uno que tiene que ver con eso. La deriva genética tiene varios efectos importantes de la composición genética de una población. Tenemos dos. La primera, produce un cambio en las frecuencias alélicas. Produce un cambio en las frecuencias alérgicas dentro de la población, dado que la deriva es aleatoria. Es tan frecuente que las frecuencias alérgicas aumenten como disminuyan eh, para devaluar con el paso del tiempo. Aquí tenemos dos ejemplos, una frecuencia del alelo A y una frecuencia del alelo A también. Este, son cosas diferentes. Desde aquí empieza a aumentar, disminuye un poco y disminuye un poco, pero sigue hacia la misma línea. Y esto es a lo que se refiere. Sin embargo, acá aumenta un poco y sigue por la misma línea. Aumenta y sigue por la misma línea. Acá disminuyen los dos. O sea, son diferentes. Eh, Esto es el cambio que produce en las frecuencias alélicas como uno de los efectos eh, de la, de la deriva genética, que, que como digo, puede ser que pueden disminuir los alelos o aumentar los alelos para, con el paso del tiempo, de evaluar otro. Y el segundo es que reduce la variación genética dentro de las poblaciones. Aquí en el segundo gráfico lo vemos. Llegando incluso a que un alelo alcance la frecuencia 1. Se dice que el alelo se ha fijado o cero cuando el alelo desaparece por completo de la población. Aquí tenemos que la variación genética reduce, tenemos el tamaño poblacional, pero aquí está la variabilidad genética, que en muchos casos reduce. Sigue, sigue por aquí y totalmente reduce. Reduce con el paso del tiempo. Bueno, y para terminar con mi exposición, hemos llegado a una conclusión con esta clase. Espero que me hayan entendido y es que la conclusión es que si no hubieran otros procesos de cambio evolutivo, como hemos visto la derivación genética y otros cambios, tales como la mutación y la selección natural, si no hubiéramos visto estos dos cambios, las poblaciones llegaran al final a tener un solo alelo de cada gen, un solo alelo por cada gen, aunque se tardasen muchas generaciones en llegar a ello. La razón es que tarde o temprano uno o otro alelo por la deriva genética sin posibilidad de que reapareciera por mutación o migración, debido a la mutación de alelos desaparecidos de una población. Entonces, como concluimos con esto, concluimos con mi parte de la exposición, y es que si no hubiera un cambio genético como la mutación o la selección natural,
prácticamente las poblaciones solo llegaran a obtener un alelo por cada gen. Un alelo por cada gen. Entonces sería más complicado descubrir las variabilidades genéticas como el cambio. Muchas gracias, lo dejo con mi compañero Darly Maldonado. Buenos días, profesor Luis Picado, compañeros y compañeras presentes. Voy a hablar sobre el efecto de cuello de botella. El efecto de cuello de botella es un ejemplo extremo de deriva genética que sucede cuando el tamaño de una población se reduce drásticamente. También hay sucesos como los desastres naturales, que son terremotos, incendios, inundaciones, que pueden diezmar una población, matar también la mayoría de los individuos y también con eso deja atrás solo a un puñado aleatorio de sobrevivientes de la especie. Las frecuencias alélicas en este grupo eh, pueden ser muy diferentes a las poblaciones anteriores del desastre y podrían haber, algunos alelos podrían haber desaparecido por completo. La población más pequeña también será más susceptible a muchos de los efectos de la derivada genética durante generaciones. Eh, en, Dice, en este ejemplo del cuello de la botella, de la diversidad genética, en estas botellas tenemos llenas de canica, que las cuales representan a los individuos de una población. Si ocurre un evento de cuello de botella, una pequeña variedad de aleatoria de individuos sobrevivirá al acontecimiento y pasará a través del cuello de la botella y hacia el vaso también. Mientras que la otra parte, o por decirlo, la gran mayoría de la otra población, es eliminada, o sea, se queda dentro de la botella. La composición genética de los sobrevivientes es ahora la composición genética de toda la población. Un ejemplo también es de los elefantes marinos. Experimentaron recientemente un cuello de botella en su población causado por los humanos. El efecto fundador. El efecto fundador es un ejemplo extremo de la deriva que ocurre cuando un pequeño grupo de individuos se separa por completo de una población más grande para en sí establecer una colonia. Esa nueva colonia queda totalmente aislada de la población original y es posible también que los individuos fundadores no representen toda la diversidad genética de la población original. Eso también quiere decir que los alelos en la población fundadora pueden tener, em, pueden tener algunas frecuencias distintas de la población fundadora, y que, y que en algunos, y que en algunos alelos puede haberse perdido por completo. El efecto fundador es parecido al efecto de cuello de botella, pero, pero ocurre mediante un mecanismo totalmente diferente: la colonización en un lugar de la catástrofe. En, en esta ilustración de arriba observar una población compuesta de igual número de círculos y cuadrados. Supongamos que la forma de un individuo está determinada por sus alelos de un gen en particular. De los grupos aleatorios que se separan para poder establecer nuevas colonias, tienden a
a tener frecuencias de cuadrados o círculos distintos a la de la población original, por lo que, por lo que las frecuencias alélicas en las colonias o también conocidos como círculos pequeños pueden ser diferentes en relación con la población original. Asimismo, el tamaño pequeño de las nuevas colonias implica o sea, esto implica que experimentan una deriva genética fuerte durante varias generaciones. Eso es todo, gracias por escuchar.